Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este podcast entre médicos de la Sociedad Médica Clínica Londres. El día de hoy me complace estar acompañado de la doctora Lorena Noriega Salas. Doctora, Hola, ¿qué tal? bienvenida. Gracias. Bueno, me gustaría introducir un poco a la doctora Lorena. La doctora Lorena es médico cirujano por la Universidad Justo Sierra. Es especialista en cirugía general por la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó especialidad en trasplante renal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador Subirán. Posteriormente hizo un fellowship en, lo voy a decir en inglés, Surgical Training in Liver Transplantation and HPV, Surgery en China Medical University, ¿verdad? En Taiwán. En Taiwán. Perfecto. Ha laborado en el programa de trasplante renal y hepático del Hospital de Especialidades La Raza y ha trabajado en múltiples, en otros programas de trasplante como es el del ICEMIN en Toluca, en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos y en el Hospital General La Perla en Nezahualcóyotl. Es titular del Seminario de Trasplante Interinstitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y es autora de múltiples publicaciones en su área. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces, para empezar un poquito la entrevista, ¿se puede escribir en unas cuantas oraciones? Sí. Pues nuevamente gracias por la invitación. Creo que soy una persona muy apasionada de la cirugía. Desde que empecé medicina me di cuenta que la cirugía era lo mío. Y ya conforme estaba en medicina, me di cuenta que quería hacer como una cirugía de alto grado de complejidad y pues el trasplante creo que es la respuesta. Entonces, casi así como que 24/7 sí estoy pensando en cirugía. Era Sí. muy apasionada en la cirugía. Sí, y sobre todo en trasplantes, ¿no? Sí, todo el trasplante tiempo. para usted era como lo más Sí, top. es lo que más me gusta hacer. Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué en trasplante en estos órganos, en trasplante renal y trasplante hepático, cuál es el reto? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? En México y en el mundo lo que más se hace es trasplante renal. Okay. En México, trasplante hepático es una cirugía que tiene pocos años que se está realizando y lo estamos haciendo en una cantidad no tan grande como en otros países. Entonces, para mí, sobre todo implica un reto muy grande el trasplante hepático, de que me gustaría que se hiciera de una forma pues más fluida como se hace en otros países, porque es un trasplante que en nuestro país específicamente se necesita bastante. Claro. Entonces, usted ha estado fuera del país, ha visto cómo se lleva el protocolo de trasplante fuera del país, ¿no? En México, ¿cómo estamos? ¿A dónde vamos o cómo estamos? ¿Estamos en pañales? Usted estuvo en China, creo que ahí pues, es otro tipo de medicina. ¿Cómo estamos aquí en México? Sí, nada más una aclaración, Taiwán es independiente a China. Perdona. Afortunadamente quiere China tomarlo, pero no. Ya. Y creo que con respecto a otros lugares del mundo, pues no estamos en pañales, tenemos todo, tenemos la tecnología, tenemos los profesionales que pues estamos interesados en hacer trasplante hepático. Lo que tenemos que hacer es pues estar como más familiarizados, ¿no? Y que tanto los profesionales de la salud como los enfermos sepan que tienen esta oportunidad de tratamiento aquí en México. Sí. Doctora, ¿cuáles son los retos y dificultades para tener un programa de trasplante? ¿Y cuáles son sus características en un programa de trasplante? Un programa de trasplante es cierto, no cualquier hospital lo puede tener. Es una cirugía de alta complejidad, como hace rato lo comenté, y se deben tener todos los recursos tecnológicos, todos los recursos hospitalarios, como es una terapia intensiva, un centro de rayos X que tenga todos los recursos, laboratorio. Una vez que cubrimos todos esos puntos, necesitamos tener profesionales de la salud. No solamente son los cirujanos los que realizan la cirugía, se necesita tener los nefrólogos, los hepatólogos, los intensivistas, las enfermeras que son especializadas en el cuidado de este tipo de pacientes. ¿Y existe alguna diferencia? Digo, a mi parecer como cardiólogo, ajeno a esta área, donde yo escucho que se hace más trasplantes se hace en la medicina pública, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre llevar un protocolo de trasplantes en la medicina pública y en la medicina privada? En realidad, no debería haber diferencia. O sea, la medicina que practicamos en México creo que tiene un muy buen nivel.
y creo que es posible hacer los trasplantes tanto en medicina pública como en medicina privada, porque a pesar de que en la medicina pública se hace un trabajo magnífico y el esfuerzo es muy grande, sí se necesita de todos los recursos para que los trasplantes puedan llegar a todos los pacientes. Entonces, creo que si se hace un trabajo conjunto, vamos a poder beneficiar a un mayor número de pacientes. Claro. ¿Y cuáles son los impedimentos para que un paciente llegue a tener un trasplante de órganos en la medicina pública? Bueno, en la medicina pública y en la medicina privada, vaya. ¿Es lo económico? ¿Son los seguros? O un paciente que lo capto yo en la medicina privada se va o tiene derecho a tener un trasplante en la medicina pública. El reto sobre todo creo que es en la falta de conocimiento de cómo es el proceso. A veces se tiene la idea de que se debe tener como muchísimo dinero para tener un trasplante y no. O sea, hay como muchas formas de las cuales un paciente puede llegar a su trasplante. Lo que necesita es como saltar esa barrera de decir, es que el trasplante es muy difícil, no, o sea, el trasplante es para todos. Y nosotros como médicos, sobre todo los que nos dedicamos a trasplantes, lo que queremos es que todos lleguen a su trasplante, de alguna u otra forma. Entonces, cada paciente va a tomar un camino diferente. O sea, es cierto, hay quien tiene seguro, hay quien no tiene seguro, hay quien tiene IMSS, hay quien tiene un seguro privado, pero finalmente todos debemos encaminarlos a que lleguen al mismo lugar, a su trasplante. Si yo como médico, yo soy cardiólogo, si yo como médico veo que, bueno, como cardiólogo veo muchos pacientes que tienen falla renal, ¿no? Incluso veo jóvenes que por alguna circunstancia más infecciosa tienen una miocarditis y esa miocarditis lo llevó a tener una falla renal por un cardiorrenal. Sí. Y a lo mejor, ya que le arreglaste el corazón, a lo mejor necesita también un trasplante, ¿no? Sí. O ya que se recuperó y que el riñón no se recupera del todo, necesita un trasplante, Sí. ¿no? Entonces, yo como cardiólogo o otro especialista, si capto un paciente que es potencial a trasplante, ¿a dónde lo dirijo? O hay un órgano institucional donde todos los pacientes que necesitan trasplante tienen que acudir ahí, o lo tengo que derivar a cierta especialidad para que el paciente llegue a tener su trasplante. Idealmente lo podemos ver tanto nefrólogos como cirujanos de trasplante que nos dedicamos a eso. Si bien es cierto que el nefrólogo pues es el más experto en el manejo de estos pacientes, nosotros como cirujanos de trasplante también tenemos la capacidad de identificar quién sí y quién no va a trasplante. Entonces, pues es cierto, ¿sabes? Son pacientes que tienen otra patología y que ellos ya solitos como que se descartaron, ¿no? Dicen, no, es que ya no voy a llegar al trasplante. Pues sí, o sea, si la cuestión cardiológica está controlada, pues sí, ¿por qué no ir a un trasplante? Entonces creo que es derivarlo con los especialistas que están en esa área, en el área de trasplantes. Pero ¿cuál es el camino que debe llevar un paciente a nivel burocrático? Si tiene seguridad social, se envía al centro de referencia donde se hace trasplante. Entonces ya de ahí se va a mandar a la consulta de trasplante y de ahí empieza su protocolo de trasplante. O sea, ese es como el camino. Y para que el paciente esté en lista de trasplante, o sea, ¿hay criterios? Tiene que llevar no sé, es lo que no sé. El paciente si yo veo un paciente que está estable, pero es potencial un trasplante, ¿cómo llega a estar en la lista de trasplante? Una vez que se identifica que el paciente tiene el trasplante, nosotros vemos qué posibilidad tiene de tener un donante vivo. Esta es algún familiar que le quiera donar, alguna persona muy cercana, puede ser un amigo. Y entonces nosotros hacemos un protocolo de donante vivo, en donde hacemos estudios a ambos, vemos que ambos sean aptos tanto para la donación como para recibir el riñón y entonces ya se operan. La otra vía es el paciente que necesita un trasplante, pero que ya le preguntó a toda su familia y dijeron, no te vamos a donar. Entonces ese paciente ingresa a la lista de espera. La lista de espera es una lista de espera única y nacional, pero que cada hospital va teniendo como su grupo de pacientes. Entonces ya de ahí pues como tal, ¿no? O sea, se forma, se va actualizando sus estudios cada año, cada 6 meses, esperando a que llegue su órgano. Entonces, si yo como médico que está adscrito a la terapia intensiva llega a un paciente que es potencial a recibir un trasplante de hígado, ¿no? En este caso, el hospital tiene que
llamar a la organización, o no sé cómo llega el hospital a tener esa facultad de decir, ¿sabes qué? Necesito un trasplante, necesito que me apartes uno, es un hígado o un riñón, porque este paciente está muy grave, ¿no? ¿Cómo se llega? El paciente cuando está de manera estable, lo mandamos a la consulta externa y hace su trámite. Por ejemplo, el paciente que está en hemodiálisis está estable, tiene la capacidad de ir a sus consultas. Pero en este caso es muy interesante esta pregunta en un paciente que necesita el trasplante de urgencia. Por ejemplo, un trasplante hepático. Un paciente que tenga una falla hepática. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un protocolo que le decimos fast track, o sea, le hacemos los estudios básicos y entonces notificamos a este organismo que es el CENATRA, que es el organismo único en el país que lleva toda la lista de espera. Hace la evaluación del caso y si necesita un trasplante urgente, se le da una asignación prioritaria de un órgano. Esto pues sin importar que esté en un hospital público o un hospital privado, si el paciente necesita el trasplante, se le asigna su órgano. Y obviamente yo entiendo que a lo mejor tarda por la compatibilidad o tarda, ¿sí? Pero ¿cómo es este servicio? ¿Cómo es esa atención en diferencia? México, con lo que usted vivió en el extranjero, tarda más, tenemos más burocracia, debería agilizarse más. La situación que tenemos aquí, hablando de donante vivo, creo que la atención es excelente. O sea, los trasplantes se realizan de forma muy ágil, los protocolos son muy rápidos. Ahí sí creo que estamos a nivel de internacional. A nivel de donación fallecida, o sea, el paciente que se va a la lista de espera y se forma para su órgano, esperando a que alguien fallezca y se le asigne su órgano, sí es un poco más tardado, debido a que aquí tenemos una cultura de la donación pues diferente a la de otros países, ¿no? Entonces, creo que esto ha ido mejorando con el paso del tiempo. Entre más sabemos de trasplantes, más fácil es que nosotros estemos abiertos a la donación. Es difícil que la familia tenga una respuesta muy favorable a lo mejor en la primera impresión. Es un escenario en donde está una familia que falleció, algún miembro de la familia, entonces se acerca el coordinador de donación y le pregunta si quiere donar. Entonces, va a decir, pero ¿cómo me preguntas si quiero donar órganos si estoy en una situación difícil? Pues a veces este acercamiento no es rapiña, ¿no? Exacto, eso es lo que a veces sienten. Quieren aprovechar el órgano de mi paciente. Pero entre más tengamos esta información, a veces si hay gente que nos acercamos y dicen, sí quiero donar, ya lo había pensado, porque lo vi en una película, conozco un familiar. Entonces, esto es lo que poco a poco lo vamos a ir mejorando. Entonces, en los hospitales privados hay esa persona, ese encargado de decir, si llega un paciente, desafortunadamente a lo mejor un joven tuvo un accidente, esa persona debe de ver en cada hospital, que llegue con los familiares y que sepa cómo abordarlos para que utilizar sus órganos para otra persona que lo necesite. Exacto. ¿Es obligatorio que un hospital lo tenga o es opcional? Es opcional, pero sí es preferente. Y sobre todo en un hospital donde se tengan como todos los recursos, es casi como pues un deber social, ¿no? O sea, vamos a tener estos casos día a día, no podemos taparnos los ojos y decir, no, aquí esto no va a pasar. Sí pasa. Y entonces si pasa, hay que aprovechar esa oportunidad de poderle dar vida a los enfermos a través de la donación de órganos. Eso es algo muy bueno, ¿no? Bueno, pero cambiando un poquito de tema, ¿qué la llevó acá a estar con nosotros en la Clínica Londres y ser parte de la sociedad? Para nosotros es un orgullo tenerla. Una persona tan preparada como usted siempre va a ser una herramienta muy buena tenerla. Sí, a mí, un recurso humano excelente. O sea, puede ser una historia como chistosa, pero sí tengo muchos años viviendo aquí y para mí siempre ver Clínica Londres era, pues desde que estaba yo en el internado, yo veía y decía, yo quiero estar en la Clínica Londres. Y pues me he ido preparando, he ido avanzando en la residencia y todo, y siempre he dicho, yo quiero estar en Clínica Londres. Entonces ahora que ya terminé mi formación y pues bueno, toqué las puertas y me dieron la bienvenida, pues yo estoy muy contenta, ¿no? De poder estar aquí. ¿Y con la sociedad cuál ha sido su acercamiento? Con la sociedad, la verdad es que me han tratado muy bien, me han abierto las puertas, he conocido especialistas, he conocido más la forma de trabajo del hospital y pues estoy muy contenta y pues quiero seguir trabajando y tratar de hacer trasplantes, ¿no? Aquí. Perfecto. No es para hacer promoción a la Clínica Londres, me encanta, aquí hago mi medicina,
pero es casi como una familia, ¿no? Sí, exacto. Somos como una familia de médicos y eso es padrísimo. Exacto. Y usted ya, estando en el barco de la Clínica Londres, ¿a dónde queremos llegar en el aspecto de trasplantes? A mí me gustaría que Clínica Londres fuera un centro de referencia de trasplantes, no solamente en Ciudad de México, sino en el país. Creo que podemos serlo. Hay otros hospitales de Grupo Ángeles que pues tienen una buena actividad en trasplantes y creo que nosotros podemos estar también en ese top de actividad en trasplantes, tanto en trasplante renal como en trasplante hepático. Creo que en los dos. Y a poco se está abriendo el programa, ¿no? Quiero Exacto. pensar, Sí, con pues. ustedes ya, pues, adelante, ¿no? Y siempre es así. O sea, a veces uno dice, quiero hacer 100 trasplantes en un año, pero bueno, un año hago 3, otro hago 10 y de repente ya está uno haciendo 100, ¿no? Cuando se da cuenta. Sí, no, yo digo, aquí voy a meter un buen de hemodinamia, un buen de Pero estudios electrofisiológicos, pero es poco a poco. Poco a poco, exactamente. ¿No? El caso es no dejar de trabajar. Claro, claro. Pues le agradezco mucho por la invitación, contrario. agradezco mucho la entrevista, siempre para mí es un honor entrevistar a gente tan preparada y con mucha proyección hacia el futuro. Muchísimas gracias. Al contrario. Nos despedimos, muchísimas gracias a la audiencia por ese tiempo que se toman con nosotros y presentar a este gran médico. Muchísimas gracias. Gracias.